Hola, hoy vamos a ver un poco la forma de usar los diagramas de Venn que usamos para conjuntos, también la lógica para ver la validez de argumentos. Entonces, lo primero es que un argumento es un razonamiento que consiste, primero que nada, en una serie de premisas. Pueden ser 2, 3, 5, 20 y vamos a tener siempre una conclusión, solo una conclusión. Si tengo dos conclusiones, en realidad tengo dos argumentos diferentes, 3, 4, etcétera. Entonces, por cada conclusión hablamos de un argumento, ¿sí? Un argumento solo se llega a una conclusión. Las mismas premisas me pueden servir para llegar a más de una conclusión, para dos, tres, varias conclusiones, pero entonces cada una de ellas es un argumento diferente. Bueno, la otra cosa, cuando usamos conjuntos para ver la validez de un argumento, es porque utilizamos generalizaciones. Generalizaciones quiere decir, por decir algo, yo tengo como argumento la primera premisa sea los seres humanos son mortales. Yo tengo la premisa 2. Digamos, Andrés Manuel López Obrador es humano. Y entonces la conclusión, entonces voy a poner aquí 3 puntos. Estos 3 puntos quieren decir, por lo tanto, mi conclusión es Andrés Manuel López Obrador es mortal. Entonces, aquí tengo el ejemplo de un argumento. Estas son mis dos premisas y esta es mi conclusión. Yo podría obtener otras conclusiones y entonces serían argumentos diferentes. Entonces, quiero que noten algo. Si yo digo los seres humanos, aquí está implícito que son todos los seres humanos. Entonces, aunque no lo diga explícitamente, si yo digo los seres humanos me refiero a todos. Esto es también muy importante porque a veces se hace generalizaciones a la ligera, ¿sí? Esto es así. Por ejemplo, conocí a una señora que decía que los contadores de la UNAM eran chafas. Y ella decía que los contadores de la UNAM eran chafas porque ella conoció a un contador de la UNAM que era chafa, que no sabía calcular el IVA. Entonces, ella conoció a uno y por lo tanto ya todos eran chafas. Entonces, así no funcionan las cosas. Para decir que los contadores de la UNAM son chafas, tendríamos que ver absolutamente todos y cada uno de ellos. Si yo veo a todos y encuentro por lo menos uno que no lo sea, ya no fue cierta esa generalización. Eso es muy importante en matemáticas, muy importante en lógica y muy importante en la vida, ¿sí? Entonces, de hecho, ahí pues se salvaron otros contadores porque esta señora que les platico tenía un hermano que era contador, pero era del poli, entonces, pues obviamente que pues, su hermano no era chafa, y entonces pues solamente eran los de la UNAM, pero si no hubiera tenido hermano contador del poli, muy probablemente hubiera dicho así nada más. Los contadores son chafas.
Entonces ella conoce a un contador que es chafa, pues todos son chafas. Y así pasa muy seguido, ¿no? Hay gente, no, pues los doctores son bien chafas, ¿no? O cosas peores, ¿no? Porque conocen a uno que lo es. Entonces, la generalización se da así muy fácil, ¿no? Si conozco yo a un contador o a un doctor que sea chafa, o dos, o a cinco, o a 10, no quiere decir que todos lo sean. Para declarar que todos lo son, tengo que ver cada uno de los casos. Entonces, esa es la parte aquí de las generalizaciones. Ahora, bien, cuando tengo un argumento, ahora vamos a ver esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí tengo un argumento. Estas de aquí son las premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Esta que no le puse ningún subíndice, esta es la conclusión, ¿no? El enunciado que ponga después de estos tres puntos les dije quiere decir por lo tanto. Ajá, entonces esta es la conclusión. Tengo tres premisas y una conclusión. Entonces, ¿cómo voy a hacer para examinar este argumento? Dice, premisa 1, mis joyas es lo único que tengo hecho de oro. Premisa 2, los regalos que me hacen son muy útiles. Premisa 3, ninguna de mis joyas tiene utilidad. Por lo tanto, conclusión, los regalos que me hacen no están hechos de oro. Entonces aquí voy a ver que tengo dos conjuntos, básicamente los que consisten en las cosas hechas de oro. Aquí tengo esto, aquí tengo esto. Y también tengo por otro lado el conjunto de las cosas que son útiles. ¿Sí? Entonces, para examinar el argumento, voy a tomar en el diagrama de Venn dos conjuntos. El conjunto A va a ser el de las cosas hechas de oro. Y el conjunto B va a ser el de las cosas útiles. Entonces, examino las premisas. Primera premisa, mis joyas es lo único que tengo hecho de oro. Entonces, hay un conjunto, le voy a poner ahora el conjunto C, que son mis joyas. Mis joyas es lo único que tengo hecho de oro. Entonces, mis joyas de oro. Y luego, después tengo los regalos que me hacen son muy útiles. Entonces tengo otro conjunto que son mis regalos, que son muy útiles, dice. Y luego en la tercera premisa dice, ninguna de mis joyas tiene utilidad. Entonces, bueno, yo tenía este conjunto, son mis joyas de oro, y yo sé que no tienen utilidad. Entonces yo sé que no son útiles. Entonces, el conjunto C, el de mis joyas, tiene que estar dentro del conjunto A. Podría ser ese. Podría ser ese, pero no lo va a ser. ¿Por qué? Porque en el conjunto B son las cosas útiles. Entonces, aquí tendría yo una intersección, tendría cosas de oro que además son útiles. Pero una de las promesas es que no son útiles. Entonces, aquí yo estoy mal en esta parte. Yo el conjunto C lo tengo que poner de esta forma que no haya ninguna intersección con el conjunto B. Y luego dice que mis regalos son útiles. Bueno, mis regalos útiles podría estar así, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué querría decir? Que en esta intersección yo tengo algunos regalos que son de oro, pero dice que mis regalos
A ver, no dice que mis joyas no tienen utilidad, los regalos que me hacen muy útiles, pero mis joyas es lo único que tengo de hecho de oro. Entonces, no tengo aquí nada acá que esté hecho de oro, aparte de las joyas. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar que yo tuviera, por ejemplo, un reloj de oro y entonces ese es de oro y es hecho útil, pero aquí dice que no. Entonces, ¿yo qué veo? Yo veo que C y D son conjuntos disjuntos. Y C y D son conjuntos disjuntos, entonces aquí puedo concluir lo que dice mi conclusión. Los regalos que me hacen no están hechos de oro. Entonces aquí son mis regalos, son muy útiles y no están hechos de oro. ¿Por qué? Porque las cosas que tengo hechas de oro son solo mis joyas que no son útiles, ¿no? Entonces, esto va así, los conjuntos C y D son disjuntos y entonces este argumento es válido. Ahora bien, voy a examinar otro argumento. Entonces dice, bueno, de hecho aquí van a ser tres. Aquí que tengo una premisa. Los matemáticos son gente interesante. Bueno, vamos a suponer que es cierto. Hay mucha gente, de hecho la mayoría, que no considera que los matemáticos sean gente interesante, pero bueno, para efectos de ese ejemplo vamos a suponer que sí, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que al contrario, ¿no? Se les hace que los matemáticos son aburridos, que la gente interesante, por ejemplo, son los borrachos o los marihuanos o gente así, ¿no? Pero vamos a suponer que no, que es cierto esto. Luego dice, premisa 2. Solo personas no interesantes venden seguros. Igual aquí vamos a suponer que es cierto. Puede ser que alguien sí encuentre interesante a un vendedor de seguros y entonces ya no sería cierta la premisa, pero bueno, vamos a suponer que sí. En el 3 dice que los genios son matemáticos. Igual, vamos a suponer que es cierto. Puede ser que no, puede ser que haya genios que no tengan otra disciplina, o puede haber un genio, por ejemplo, Charlie Chaplin era un actor genial y no era matemático, entonces pues no necesariamente es cierto, pero bueno, vamos a suponer aquí igual que es cierto. Y entonces aquí dice, determinar la validez de cada conclusión. En A dice, ningún genio es vendedor de seguros. Este es un argumento. Otro argumento, porque acá hay otra conclusión, dice, los vendedores de seguros no son matemáticos. Y el último, las personas interesantes son genios. Entonces vamos a empezar por el A. Pero bueno, antes de eso, vamos a examinar las premisas. Aquí tenemos varios conjuntos. Tenemos el conjunto de matemáticos. Como dice, los matemáticos estamos suponiendo todos, absolutamente todos. Luego dice, tenemos el conjunto de la gente interesante. Luego dice, solo personas no interesantes venden seguros. Entonces estamos hablando del conjunto de personas que venden seguros. Y luego tenemos a los genios. Tenemos los matemáticos ya los teníamos acá, entonces ya la tenemos considerada. Entonces tenemos el conjunto de matemáticos, el conjunto de gente interesante, el conjunto de personas que venden seguros y el conjunto de genios. Entonces vamos a tratar de representar todo esto en un diagrama de Venn. Entonces tengo a las personas que, bueno, voy a poner primero a las gentes
gente interesante. Luego voy a poner a los matemáticos. Luego voy a poner a los genios. Y por último voy a poner a los vendedores de seguros. Entonces, ojo con esto. Yo veo que dice aquí que los matemáticos son gente interesante. Puede haber gente interesante que no sea matemático. Entonces, el conjunto de gente interesante es un conjunto más grande y dentro de este está contenido el conjunto de los matemáticos. Entonces, voy a tener aquí primero, por eso puse primero tengo un conjunto que es el de gente interesante y dentro de este conjunto está el de los matemáticos. Entonces dice, los matemáticos son gente interesante. Y luego en la otra dice que los genios son matemáticos en la 3, entonces quiere decir que este conjunto es más grande y dentro de este está contenido este otro. Entonces, dentro del de matemáticos está el conjunto de genios. Aquí está el conjunto C. ¿Y qué más dice? Bueno, dice que en la premisa 2, las personas, solo personas no interesantes venden seguros. Entonces, ¿cuáles son los no interesantes? Los no interesantes es el complemento del de los interesantes. Si A es el conjunto de gente interesante, todo lo que está fuera de A son las gentes no interesantes. Todos los de acá afuera. Entonces dice que los vendedores de seguros son personas no interesantes. Entonces el conjunto de vendedores de seguros tiene que estar acá afuera. Afuera de A. Ahora sí. ¿Qué dice la conclusión? La A dice, ningún genio es vendedor de seguros. Bueno, ¿dónde están los genios? Aquí están los genios y acá están los vendedores de seguros. Como C y D son conjuntos disjuntos. Por lo tanto, el argumento es válido. ¿Qué pasa con B? En B dice que los vendedores de seguros no son matemáticos. Aquí tengo a los vendedores de seguros y a los matemáticos los tengo en B. Igualmente, B y D son disjuntos. Entonces, también es válido el argumento. ¿Qué pasa en C? Las personas interesantes son genios. A ver, las personas interesantes son A. A. Y luego los genios son C. Pero A y C no son disjuntos. ¿Sí? Pero no solo eso, sino que, a ver qué dice. Dice que las personas interesantes son genios. Este debería de ser más grande que este. Y pasa lo contrario, que el de los genios, que es este, es más pequeño que este, está contenido en este y no al revés. Entonces, y C está contenido en A y no al revés. Entonces, ¿qué concluimos? Que este argumento no es válido. Espero que esto haya quedado claro. Y bueno, después veremos otras formas de argumentar. Espero que esto haya quedado claro. Gracias por su atención.